Regresamos a tiempo de orientación. Nos acompaña el economista y politólogo Ricardo Pérez Fernández. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo Muy estás? buenas noches a ustedes. Bien, bien. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con los televidentes. Así es muy oportuno tenerte aquí en el día de hoy porque nosotros hemos venido analizando en otros programas el panorama electoral a raíz de las encuestas que se publicaron la semana pasada. En tu condición de politólogo, nosotros quisiéramos aprovechar tu presencia en el día de hoy para que abordemos ese tema. En sentido general, ¿cuál es tu lectura sobre las distintas firmas encuestadoras que se han publicado, tanto Gallup como en el caso de Assisa Research Group? Lo primero que llama la atención es que a 2 años de celebrarse el próximo torneo electoral, ya hayamos entrado plenamente en la fase de guerra de encuestas. Eso a mí me resulta simplemente sorprendente. Cuando se supone... Eso sería la antesala de lo que viene, ¿verdad? Exactamente, cuando se supone que la última reforma constitucional pues iba a evitar ¿verdad? Estas campañas electorales a destiempo, unificando los procesos, pero no ha sido así en la práctica. Como tú señalas, han publicado Penn&John, Gallup y Assisa en las últimas 2 semanas. Pues mira, Assisa y Penn&John me parecen que presentan resultados consistentes entre sí. La Gallup es la que se sale un poco de lo que presentan las otras dos, y esto lo podemos ver en múltiples indicadores. ¿Cuáles son las coincidencias que tienen Assisa y la Penn&John? Assisa y Penn&John coinciden, por ejemplo, en los niveles de simpatía que le confieren a los partidos políticos. La Penn&John dice que PLDistas son un 58%, Assisa dice que un 56%, o sea que queda dentro del margen de error. Que el PRD tiene un 38%, dice la Penn&John, y Assisa dice un 34%, también muy cerca del margen de error. Sin embargo, Gallup, por ejemplo, vemos que atribuye al PLD un 50% y al PRD un 22%. O sea que en definitiva se divorcia, hay una divergencia importante, muy notoria, entre sus datos y los datos de las otras dos. También lo vemos con el tema de la popularidad del presidente, que es un tema que se toca mucho y un tema que siempre forma parte de todos los análisis políticos de coyuntura. Vemos, por ejemplo, que la Gallup le da un 90% de aceptación o popularidad al presidente Medina. Pero es esa misma encuesta Gallup la que nos dice, por ejemplo, que un 67% de la gente entiende que la economía va mal o muy mal, que un 49% entiende que el país anda por mal camino, versus un 46% que entiende que anda por buen camino. Una inconsistencia. Una inconsistencia Claro que de sí. lo cual habíamos estado hablando por mucho tiempo, ¿no? Tanto en los programas en que hemos estado fuera de tiempo y orientación y también acá. Y aquí vendría una pregunta necesaria Sí. al momento de que usted trata este tema. ¿A qué se debe esta dicotomía de parecer entre la percepción que tiene la gente de la figura del presidente Danilo Medina y la percepción que tiene la gente del gobierno de ese mismo presidente? Para mí tiene mucho que ver con la forma en la que se hace la pregunta, porque es la única respuesta que yo he podido encontrar a esto. Por ejemplo, tú ves lo que publica la Penn&John. La Penn&John le atribuye una favorabilidad neta, eso es cuando tú sumas o cuando tú tomas en consideración la puntuación favorable que tiene el presidente Medina y le restas lo negativo, y le da una valoración neta de un 54%. O sea, 54% podría ser la aprobación en ese contexto. Y al mismo tiempo, esa encuesta dice que un 56% de la gente entiende que las cosas en sentido general marchan bien. Ahí hay consistencia. Sí. Lo mismo pasa en el caso de Assisa. Assisa utiliza otra metodología que para mí es mucho más precisa, que es evaluando la gestión del presidente Medina y él como cabeza de esa gestión gubernamental en base a una escala del 1 al 100. Y ahí vemos que el presidente Medina puntúa 61, que es una puntuación fenomenal, extraordinaria a 2 años, porque tenemos que recordar, esto es un promedio. Los radicales que están en contra del gobierno le dan 1 y 2 puntos en esa escala. Y todavía el promedio es 61, eso es una valoración altísima. Pero eso lo contrastamos con un 58% que entiende que las cosas en sentido general van bien y con un 56% que la misma Assisa dice que en el futuro, fruto de las actuaciones de este gobierno, las cosas en República Dominicana estarán mejor. Ahí también hay una consistencia. Entonces, Penn&John y Assisa me demuestran consistencia en cuanto a cómo la gente se expresa sobre el gobierno y en sentido general la economía y las cosas del país y la valoración que asignan al presidente. La única que me presenta esa divergencia es Gallup. Y la única razón que yo le encuentro es que la metodología, la pregunta que utilizan para evaluar esto, tiene necesariamente que tener pues algunos vicios que están
sobredimensionando, en este caso, la aceptación y la popularidad. Porque científicamente no es posible que la gente perciba que la marcha de la economía va mal, que la gente perciba o tenga una visión pesimista sobre algunos problemas nacionales y que incremente la simpatía del presidente de la República. Podría ser posible, claro que sí, porque hay algunas inconsistencias que se dan dentro del electorado. Por eso tú podrías aducir que ese sería este caso cuando una pregunta te indica eso y hay una consistencia en las otras en relación al nivel de aceptación o popularidad que tenga el presidente, que no es el caso, porque ese que tú mencionas es uno solo. 67% dice que la economía va mal o muy mal, pero un 49% te dice que las cosas marchan mal y solo un 46% que marchan bien. Y otro dato importante, un 55.5% de la población, según la Gallup, dice que en este gobierno hay más corrupción o igual corrupción que en el gobierno pasado, lo cual ha sido un tema fuerte de crítica para el gobierno anterior. Así es. Entonces aquí vemos una serie de preguntas y las respuestas que la gente da a esas preguntas que contrastan muy ruidosamente con ese 90% que le atribuye Gallup de popularidad y aceptación al presidente Medina. Ricardo, como vamos entrando ya, ¿verdad?, analizando a profundidad las encuestas. Más allá de los titulares. Más allá de los titulares, para servir de ejemplo aleccionador para el público de Tiempo de Orientación, cabría preguntarle qué elementos o cuáles elementos usted recomendaría al público que analizara de la encuesta. ¿Cuáles serían, esto como una especie de guía, se podría decir? Muy buena pregunta. Lo primero que yo recomendaría es, en el caso de la Penn and Schoen y de la Gallup, solamente fijarse en los resultados que competen a la población en general. Es decir, por ejemplo, los niveles de simpatía que tienen los partidos políticos, los problemas que la gente señala como los problemas principales y más acuciantes ahora mismo en este momento en el país. Esos que son competencia de la población en general. Pero ahora, en el caso de los partidos, no. a la aclaración de que sea en sentido general, la simpatía sí, claro, en sentido extrapartido. En sentido general. Ahora, en los escenarios intrapartidarios, los escenarios que tienen que ver únicamente con el PLD, con el PRD y con el Partido Reformista, solamente podemos fijarnos en Acisa, porque Acisa es la única encuestadora que construye submuestras representativas del universo partidario para cada uno de los partidos. Más no así en Penn and Schoen. Penn and Schoen no lo hace y Gallup tampoco lo hace. O sea que no es correcto inferir a partir de, por ejemplo, una pregunta que te dice, los simpatizantes del PRD opinan de tal manera. No es correcto inferir que el PRD como partido, o sea que eso es una muestra representativa del PRD que te está indicando algo, no es así. ¿Qué tan objetivo, por ejemplo, sería el panorama en el caso de las dos inconsistencias que yo he identificado? No soy un experto en el tema, pero por sentido común lo he identificado. Primero, en el caso de Penn and Schoen, sí, entre los precandidatos excluye a la doctora Cedeño de Fernández. Y no he escuchado una respuesta de la firma encuestadora que justifique o que plantee las razones por las cuales la excluyen. Entonces, si nosotros estamos construyendo un escenario entre los precandidatos del PLD o las simpatías entre los precandidatos del PLD ya a nivel externo, porque aclaramos ya que a nivel interno no tienen el padrón del partido, este resultado con la exclusión de la doctora Cedeño de Fernández plantea un panorama objetivo. O sea, ¿qué tan certero está ese escenario? Lo mismo, sí, quiero concatenártela con esta pregunta, con la firma encuestadora Gallup. Por ejemplo, Gallup plantea que el 50% cree que el presidente Danilo Medina debería de ser candidato en el año 2016. Pero Danilo Medina tiene un impedimento constitucional. Sí. Entonces, si nosotros queremos, desde mi punto de vista, tener un escenario mucho más objetivo, tenemos que partir de quienes tienen posibilidades reales de ser candidatos, claro, en este caso. Lo que pasa es que eso es una decisión y es un criterio pues, que impone el que contrata la encuesta y el que la publica. Yo estoy seguro que la Penn and Schoen midió a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. ¿Cómo no medirla? Ahora, la decisión de por qué no publicarla, habría que preguntarles a ellos. Lo mismo pasa con Gallup. Gallup, de manera consistente, ha incluido en los escenarios electorales de cara al proceso de 2016 al presidente Danilo Medina, a pesar de que este tiene una prohibición constitucional de presentarse. Yo no estoy de acuerdo con eso, solo habíamos comentado en otra ocasión. Mientras tanto, ese sea pues el orden, ¿verdad?, del orden constitucional, las normas vigentes sean esas,
no tiene mucho sentido introducir al presidente Medina en los escenarios del 16, sobre todo cuando el presidente Medina, por sus altos niveles de popularidad, distorsiona completamente los escenarios electorales de cara a ese proceso electoral. Unos datos que nos parecieron interesantes y de los cuales también tuvimos la oportunidad de analizar en programas pasados, es cuando se le preguntó a la gente que cuál era el problema más importante. Sí. Resulta que la economía aparece en primer lugar cuando te hablan del alto costo de los artículos, del desempleo, y esto estamos hablando de la CISA, de la encuesta de la CISA Research. Pero resulta que la corrupción, la injusticia social, aparece con menos de un 3%, Sí. relegado en una posición, ¿verdad?, bastante lejos, y esto nos llama la atención porque ha sido incluso tema de campaña de algunos de los que aspiran a ser candidatos presidenciales, y la pregunta sería, Claro. ¿a qué se debe que el público al parecer no le interesa el tema de la Era una corrupción? crítica que yo le hacía mucho a la campaña del expresidente Hipólito Mejía para las elecciones del 2012. Este mostraba una obstinación con el tema de la corrupción cuando de manera consistente las encuestas mostraban que la corrupción no era tema. Y esto ha sido una constante en el tiempo. Igual el tema de la justicia social. ¿Por qué? En el caso de la justicia social me parece que es un concepto que no se entiende bien. Es un concepto que la gente en sentido general no maneja, Como muy abstracto. no sabe interpretar, y por eso probablemente si se lo leen dentro de las opciones, pues no va a ser uno que van a seleccionar como primera opción. En el caso de la corrupción, eso lo que te quiere decir es que la agenda de la corrupción o la agenda anticorrupción, que se bate de manera muy persistente en algunos medios de comunicación, no es la agenda del país. Ricardo, no es la agenda de la gente. Vamos a tomar esta llamada. Buenas noches, Sí. adelante. ¿Aló? Sí, buenas noches, adelante con su pregunta. Sí, bueno. No, la pregunta es que precisamente lo que están hablando ahora ustedes de que el 3% es que le interesa la corrupción. A mí me parece que ese es el nivel de educación tan bajo que tenemos en el pueblo dominicano. Porque ese es el daño más grande que se le puede hacer a la nación, es la corrupción, porque es la raíz de todo. De todos los males de la nación, esa es la raíz. Muchas gracias por su comentario. Ricardo, te invito a que vayamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a analizar este tema de la corrupción, y también yo quiero que analicemos el discurso de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto del doctor Reinaldo Pared como del ingeniero Juan Temístocles Montaz y del licenciado Francisco Javier García. Vamos a la pausa y regresamos en breve.